La duquesa desaparecida de Bárbara Cartland, capítulo 2. Deberíamos llegar a la estación de Rannoch en unos 20 minutos, anunció Mackit. Fiona tuvo un pequeño estremecimiento y sintió, aunque la irritaba, que su corazón latía inexplicablemente rápido. Sabía que era nerviosismo y se despreciaba a sí misma por estar nerviosa de cualquier cosa, especialmente del duque. El viaje había sido muy agradable, y Mary Rose había encontrado irresistible poder correr a lo largo de toda la longitud del tren con sus vagones comunicantes. Fiona había leído que en todos los trenes nuevos esto era posible, pero fue solo el año anterior, y se enteró de que la reina había abandonado el viejo vagón del ferrocarril real por uno nuevo pequeño con todos los compartimentos comunicándose. Por fin no habría más escalones para bajar a la fila de las damas de honor para alcanzar a la reina, que siempre se había considerado poco delicado, pues era imposible hacerlo sin exponer una gran parte de la pierna. Para Mary Rose había sido un juego absorbente correr de un extremo al otro del tren, y ahora, cuando se acercó a Fiona, gritó: «¡Vamos a llegar muy pronto, tía Fiona!». «Eso es justo lo que te iba a decir», respondió Fiona con una sonrisa. «Lamentaré dejar este hermoso tren», suspiró Mary Rose, «pero quiero ver The Castle». La idea de The Castle había capturado su imaginación, y Fiona sabía que el señor Mackit había dedicado deliberadamente mucho tiempo a contarle la historia y las muchas batallas que habían librado allí los Rannocks en el pasado. Anoche, cuando Fiona había escuchado sus oraciones y la estaba arropando en la cama, Mary Rose había preguntado: «Si Dada hubiera vivido, ¿habría sido un duque?». «Solo si tu tío no tenía hijos», respondió Fiona. «¿Por qué el tío Aiden no tiene hijos?», Mary Rose cuestionó. Eso fue difícil de responder, y Fiona se comprometió con la verdad diciendo: «Tu tío no tiene esposa en este momento». «Si se casara y tuviera una niña como yo, ¿ya no sería su heredera?». Obviamente lo estaba desconcertando por sí misma, y Fiona pensó que era bastante agotador por parte del señor Mackit haberla preocupado por los problemas que le esperaban en The Castle. Al mismo tiempo sabía que él la estaba preparando para el puesto que tenía derecho, y no pudo evitar sentir que era muy amargo que su cuñado, que habría disfrutado cada momento, se hubiera desterrado, mientras que Mary Rose ahora tomaba su lugar. No mejoró sus sentimientos ya antagónicos hacia el duque, pero se dijo a sí misma que lo único que realmente importaba era la felicidad de Mary Rose. Estaba segura de que eso significaba que debía quedarse con ella y no dejarla sola a cargo de sus parientes con los Rannoch. «Si soy demasiado desagradable», se dijo a sí misma, «el duque me despedirá. Debo tener cuidado. Del mismo modo, no tengo intención de adularlo o dejarle pensar que estoy horrorizada por su comportamiento, aunque lo estoy». Arregló los rizos claros de Mary Rose, puso su gorro sobre ellos y le ató las cintas azules, que combinaban con sus ojos debajo de su pequeña barbilla. El abrigo azul que cubría su largo vestido blanco le hacía parecer como si hubiera salido de una pintura, y Fiona se preguntó con un giro de sus labios si el duque apreciaría la belleza de su sobrina. Ella tenía la sensación tan simple de que, aunque su ropa no fuera la mejor, Mary Rose y ella se verían para los escoceses adustos como criaturas de otro mundo. Había visto fotos en las revistas femeninas de los pesados tweeds monótonos que usaban las mujeres en Escocia, y sabía que, incluso si hubiera querido vestirse así, en ese momento no podría permitírselo. Había un buen número de gastos antes de que ella dejara de Menor, y se había visto obligada a sacar casi todo el dinero que tenía en el banco, del cual los salarios de Betsy podían pagarse regularmente. También había sido imposible despedir a la vieja jardinera, que había estado con su hermana y su cuñada desde que se casaron. Avanzaba hacia los 70 años y le habría sido imposible encontrar otro empleo. Ella sabía que él se había sentido extremadamente aliviado cuando le había dicho que ayudara a Betsy a cuidar la mansión y que su salario seguiría siendo pagado incluso mientras no hubiera nadie viviendo en ella. Esto la dejó en lo que sabía que era una posición precaria financieramente, y por lo tanto pensó con un movimiento de cabeza que el duque podría soportar la ropa que había usado en el sur, y si no le gustaba, no había nada que ella pudiera hacer al respecto. Como Fiona y Rosemary habían sido aproximadamente del mismo tamaño,
Fiona no había tenido ningún reparo en agregar el vestuario de Rosemary al suyo. De hecho, le encantaba usar la ropa de su hermana, sintiendo que de alguna manera la acercaba y que cuando llevaba uno de los vestidos favoritos de Rosemary, casi podía hablar con ella como si estuviera en la habitación. A Lord Ian le había gustado que su esposa fuera muy femenina, y debido a que Rosemary era clara y de ojos azules como su hija, la prefería en blanco o en los azules suaves que le dijo que la hacían parecer como el amor de una niebla. Fiona estaba pensando en su hermana ahora, mientras abrochaba la parte delantera del pequeño abrigo de terciopelo que llevaba sobre su atractivo vestido, que se arremolinaba en un bullicio detrás de ella, y estaba terminando con un gran lazo de cinta de satén. Debido a que de repente fue consciente de su apariencia, pensó que el señor Mackit la miró con un poco de aprensión, y estaba segura de que se preguntaba qué diría el duque cuando la viera. Cuando el tren comenzó a disminuir la velocidad, Fiona dijo en voz baja: —¿Le ha dicho a su gracia que voy con Mary Rose? Dudó antes de hablar. Entonces vio que sus ojos brillaban. —No voy a admitir que fui demasiado cobarde para hacerlo —respondió—, pero siempre he encontrado que es más sabio en la vida no anticipar problemas. ¿Y eso es lo que espera? Sabe que su gracia está esperando que Mary Rose esté acompañada por una enfermera o una institutriz. Entonces usted debe explicarle que soy ambas cosas —señaló Fiona rápidamente. Echó un vistazo al elegante sombrero adornado con rosas que ella llevaba en la cabeza, y ella lo sabía sin que él se lo dijera, que pensaba que no se parecía en lo más mínimo a una enfermera o a una institutriz. Diga lo que diga, pensó para sí misma. Sé que tiene miedo del duque, y espero que todos los demás también lo tengan. Su barbilla subió un poco al pensar que los Windham, quienes, cualesquiera que fueran sus defectos, nunca habían sido cobardes. ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! Mary Rose estaba gritando, saltando arriba abajo, de emoción y aplaudiendo. El tren se detuvo en la pequeña estación, que Fiona se enteró que había sido construida en su totalidad para servir al castillo. Su tren privado había salido de la línea principal una hora antes, y se había estado moviendo a través de un país que era salvaje y hermoso, que se llamaba, les habían dicho Mackit, el país fronterizo. Mirando por la ventana, Fiona pensó en las batallas que se habían librado de un lado al otro, a través de la frontera escocesa e inglesa, y cuántos hombres habían muerto cuando los dos países se oponían entre sí, con un odio que incluso ahora estaba segura de que todavía ardía en muchos de sus corazones. ¿No había dado el viejo duque en su carta a su hijo, como primera razón para negarse a permitir el matrimonio, que Rosemary era una Sassenach? ¿El término despectivo utilizado por los escoceses para describir a los ingleses? Para el duque actual, supongo que eso también es un crimen, se dijo a sí misma. Ella pensó que si los escoceses habían odiado a los ingleses no los odiaban menos. Recordó que el castillo de Alnwick, que custodiaba el lado inglés de la frontera, había sido entregado a David, rey de Escocia, en 1138. Era una de las fechas que siempre recordaba, habiéndolo aprendido de su padre, que había sido a su manera un patriota inglés, tan fanático como el viejo duque había sido escocés. Era molesto recordar que los ejércitos escoceses habían salido victoriosos en la batalla del Estandarte, y ella sospechaba que su victoria se había celebrado en el castillo de Rannoch. Generación tras generación, los ejércitos habían luchado entre sí, y hasta ahora no había paz entre los dos países, excepto en los corazones de hombres como el duque de Strathnacock. El tren se detuvo, y a través de las ventanas Fiona pudo ver hombres vestidos con faldas escocesas esperándolos en la pequeña plataforma. Todos llevaban el tartán verde y azul de Rannoch, con una línea roja que los atravesaba, y en sus cabezas había gorros adornados con plumas de gallos negros. Mary Rose deslizó su mano en la de Fiona, y supo que la niña estaba emocionada hasta el punto en que ya no podía hablar. El señor Mackit se puso de pie, y mientras caminaba hacia la puerta del compartimento, Fiona dijo: «Tal vez debería ir primero. Parece que hay una gran cantidad de personas que quieren conocernos». «En su mayoría son sirvientes», respondió el señor Mackit, «pero sospecho que algunos de los miembros del clan son demasiado curiosos para esperar a ver a Mary Rose en el castillo». Le tendió la mano a la niña y le sugirió: «Ven conmigo».
y conoce algunas de las personas que llevan el mismo nombre que tú, muchas de las cuales conocieron a tu padre cuando era un niño y lo amaban. Mary Rose, que nunca fue tímida, fue con él. Bajó a la plataforma y la levantó en sus brazos. Luego hubo un grito de bienvenida de los escoceses que esperaban y que se agolparon para mirar a Mary Rose. Sosteniendo a la niña de la mano, el señor McKidd la presentó a varios de los sirvientes más ancianos. «Este es Donald», Fiona lo escuchó decir. «Es el jefe de los guardacostas de su gracia. Él te dirá cómo su padre atrapó su primer salmón cuando tenía la misma edad que tú tienes ahora». Había guardacostas, cuidadores, silvicultores y docenas de otros. Mary Rose los estrechó de la mano, y algunos de los hombres mayores la miraron con lo que era sospechosamente como lágrimas en sus ojos. Luego entraron en vagones abiertos que esperaban fuera de la estación y fueron expulsados por un terreno que Fiona tuvo que admitir que era muy hermoso. Había grandes pinares, arroyos plateados serpenteando a través del páramo, y aunque el brezo aún no era púrpura, era inconfundiblemente un paisaje escocés. A lo lejos había montañas que eran ligeramente indistintas debido a la niebla que se cernía sobre ellas. Fiona quería preguntarle al señor McKidd sus nombres para que luego pudiera buscarlos en un mapa, pero Mary Rose estaba hablando tan emocionada de todo que no deseaba interrumpir a la niña. No fue sorprendente que la niña estuviera emocionada, ya que pasaron por varias aldeas pequeñas y los habitantes, desde los ancianos hasta los niños, se alineaban en la carretera para saludar y vitorear cuando apareció su carruaje. A Fiona le pareció extraordinario que Mary Rose pudiera causar tanta emoción, pero cuando miró inquisitivamente al señor McKidd, él le explicó: «Estamos en tierra de Rannoch, y no habrá nadie que desconozca quién llegará hoy. Lord Ian era muy popular. Creo que todo el mundo lo amaba». Fiona apretó los labios para evitar hacer la réplica sarcástica que le vino a la mente. Luego, un minuto más tarde, Mary Rose dio un grito de emoción, y Fiona se dio cuenta de que estaban por rumbo delante del castillo, que ahora estaba a la vista. Ella esperaba que fuera magnífico, pero no tan grande e impresionante como realmente lo era. Ahora entendía por qué había dominado la infancia de Ian, y de hecho, toda su vida. El primer Lord Rannoch había comenzado a construir el castillo en 1030, y había sido sucedido por su hijo y su nieto, que pasaron toda su vida en guerra contra los ingleses. Fiona había aprendido que la guerra perpetua había reducido para el año 1300 a los habitantes de las tierras fronterizas a una condición de miseria. Pero los escoceses estaban en ascenso, y Eduardo III de Inglaterra dirigió un gran ejército hacia el norte para hacerlos retroceder. Los ingleses siguieron ganando hasta que el rey David de Escocia fue hecho prisionero e invadieron Escocia, quemando varias ciudades, incluida Edimburgo, y arrasando todo el país por el que pasaron. Los escoceses, liderados por un Rannoch que deseaba vengar sus miserias, a su vez devastaron Northumberland y la guerra en la frontera continuó. Fiona sabía que el castillo había sido un lugar de refugio para todos los que habían vivido en el campo circundante. Había escuchado al señor McKidd decirle a Mary Rose que siempre había exploradores de servicio a lo largo de la frontera, y cada vez que veían acercarse un ejército inglés o un grupo de foráneos, encendían una sucesión de balizas. Las balizas, que eran señalamientos de peligro, advertían a los Rannochs a que se apresuraran con sus familias, su ganado y todo el resto a refugiarse al castillo. A medida que se acercaban, Fiona podía ver el enorme muro de piedra que la rodeaba, y sabía lo protector y reconfortante que debía haber parecido a aquellos a quienes daba refugio. A intervalos, a lo largo de la pared, que era extremadamente alta, había torres que debían haber ocultado a cientos de soldados que podían disparar desde las estrechas ventanas con flechas donde sus enemigos no podían hacerles daño. Originalmente el castillo había estado completamente rodeado por un foso profundo, pero ahora el señor McKidd le dijo a Fiona que todo lo que quedaba de él estaba debajo de la pared norte. «Vamos a entrar por la puerta del medio», propuso McKidd mientras se acercaban más aún. «Es el punto de entrada más cercano a la parte del castillo donde vive el duque». «Es muy, muy grande». Mary Rose lloró. «Como te dije que tenía que serlo», respondió el señor McKidd.
Pasaron por la puerta y pudieron ver que una gran extensión de terreno verde y bien cuidado yacía dentro de los altos muros. Cuando la gente se refugió aquí, continuó hablando con Mary Rose, sabían que había soldados para protegerlos y por eso acamparían con su ganado en el suelo que ahora está cubierto de hierba. Mary Rose miró a su alrededor con entusiasmo, mientras el señor McKeith señalaba la torre del reloj, la torre del halconero, la torre posterior y la torre del policía. Ahora estaban dentro de las murallas y conduciendo hacia el propio castillo, que estaba en el centro, sus parapetos almenados coronados por estatuas de plomo. Pasaron por otra puerta entre dos altas torres, y se dibujaron junto a un tramo de escalones en la parte superior de la cual había una enorme puerta tachonada de roble. Para su acercamiento se había colocado una alfombra roja en los escalones, y a cada lado de ella había sirvientes vestidos con sus faldas escocesas, y con abrigos adornados con botones plateados con cresta. Un impresionante mayordomo se paró en la parte superior de los escalones, y mientras el señor McKeith conducía a Mary Rose por ellos, dijo en tono estentórico: «Bienvenido de nuevo, señor, y bienvenida usted, señorita Mary Rose. Me alegro que estemos todos aquí para verla». «Muchas gracias», dijo Mary Rose, extendiendo su mano. Obviamente se sintió conmovida por el gesto, y la tomó inclinando la cabeza hacia abajo como en reverencia. Luego, aún liderando a Mary Rose, el señor McKeith comenzó a subir la amplia escalera de piedra, que estaba colgada con cuernos de astas y banderas andrajosas que una vez habían sido capturadas en las batallas. También en las paredes, haciendo un magnífico patrón sobre la chimenea, estaban los escudos que se habían utilizado en el pasado. Había tanto que mirar que Fiona quería detenerse y mirar, pero sumisamente siguió al señor McKeith y a Mary Rose, sintiendo que porque era inglesa había sido relegada rápidamente a su lugar apropiado. En la parte superior de las escaleras había un rellano y se abrían varios pares de puertas dobles de caoba. Fiona recordó que Ian le había dicho que en Escocia las habitaciones importantes estaban todas en el primer piso, y por lo tanto no se sorprendió cuando el mayordomo, que se había adelantado a ellos, abrió dos puertas y anunció con una voz que parecía sonar casi como un toque de clarín: «La señorita Mary Rose Rannoch, su gracia». Mientras hablaba, el señor McKeith renunció a la mano de Mary Rose y se paró justo dentro de la puerta, mientras que la niña se acercó a un hombre en el otro extremo de la habitación. Se paró frente a una chimenea de piedra tallada, que se elevaba hasta el techo y parecía ser un fondo perfecto para su actual propietario. Sin querer hacerlo, Fiona se detuvo junto al señor McKeith y miró al duque. Fiona había esperado que fuera impresionante. Había esperado porque estaba tan segura de que Ian se parecía a él, que sería guapo. Pero no había pensado que sería tan magnífico o tan abrumador. Vestido con una falda escocesa con un sporran plateado, parecía ser un hombre gigante, y ella se enteró más tarde de que de hecho medía 1,89 metros. Había un parecido distintivo con su hermano en su cabello oscuro y sus cejas rectas sobre sus ojos grises, pero la expresión de su rostro era tan diferente que si lo hubiera visto en diferentes circunstancias, Fiona se preguntaba si habría adivinado que era el hermano de Lord Ian. Parecía imperioso, autoritario, reservado, o tal vez la palabra correcta era frío. No había nada cálido o humano en él, y Fiona se dijo a sí misma que sin duda podría ser despiadado y tal vez hasta cruel. Se quedó completamente a gusto observando la pequeña figura de Mary Rose avanzar hacia él. Fiona sintió que no había suavidad en sus ojos, solo un cinismo, y tal vez incluso un disgusto. No podía estar segura. Entonces el hechizo que parecía haber mantenido a Mary Rose en silencio, pero que la había obligado a caminar hacia el duque, se rompió, y con un pequeño grito que era característico de ella, exclamó: «¡Eres como papá! Puedo verlo ahora». Y me dijo que se parecían el uno al otro cuando eran niños pequeños. Alcanzó al duque e inclinó la cabeza para mirarlo. «Este es un castillo muy grande, tío Aiden, pero Dada dijo que cuando eras pequeño, como yo, subías a todas las torres hasta la cima. ¿Seré capaz de hacer eso?». Había algo tan convincente en la voz infantil que parecía como si ella rompiera la reserva del duque, y él se inclinara hacia ella, extendiendo su mano.
Tal vez primero, Mary Rose, deberíamos decirnos, ¿cómo te digo? Y dejarme darte la bienvenida a mi casa. Lo siento, olvidé hacer una reverencia, exclamó Mary Rose, haciéndola mientras hablaba. Luego puso su mano en la del duque y dijo: «Es difícil para ti besarme cuando llevo mi gorro, así que tal vez sea mejor que me levantes para hacerlo». En cualquier circunstancia, Fiona se dijo a sí misma, le habría divertido la expresión en el rostro del duque. Ella supo que nunca se le había pasado por la cabeza por un instante que debía besar a su sobrina. Un poco incómodo, se inclinó y la levantó en sus brazos. Con confianza, Mary Rose puso su brazo alrededor de su cuello y dijo: «Así está mejor. Eres muy alto». Luego besó su mejilla. «Creo que la respuesta a eso es que eres muy pequeña», respondió el duque, como si tuviera que reafirmarse. «Espero crecer», se rió Mary Rose, «tal como lo hiciste tú». «Eso es cierto», admitió el duque. Como si se sintiera un poco avergonzado de sostener a Mary Rose, la dejó en el suelo y se volvió hacia el señor Mackit. «Me alegro de que hayas vuelto, Mackit. Parece que has estado fuera por mucho tiempo y hay mucho trabajo esperándote». «Estoy seguro de que sí, su gracia». El señor Mackit caminó hacia adelante después que el duque había hablado con él, y Fiona lo acompañó. Solo cuando llegaron al hogar donde estaba parado el duque, pareció notar a Fiona por primera vez, y no había duda de la sorpresa en sus ojos. «¿Y ella quién es?», preguntó. «Puedo presentar a la señorita Fiona Wyndham, su gracia». «¿Wyndham?». La pregunta era aguda. «Soy la tía de Mary Rose», dijo Fiona brevemente mientras hacía una reverencia. El duque arqueó las cejas. «¿Pensaste que era necesario traer a tu sobrina hasta aquí al castillo?». «No había nadie más», respondió Fiona. «El señor Mackit me dijo que deseaba que estuviera acompañada por su enfermera o su institutriz, y da la casualidad de que soy ambas cosas, además de tener con ella una relación más cercana». Ella pensó que había una expresión de ira en los ojos del duque cuando dijo: «¿Mi hermano te empleó en esa capacidad?». Fiona sintió que tenía la intención de ser grosero, y sus ojos eran de acero cuando respondió en voz baja: «Su hermano y mi hermana, su gracia, vivían en circunstancias muy difíciles y no tenían dinero para emplear a una persona. Cuando me fui a vivir con ellos después de la muerte de mi padre, me complació mucho hacerme útil cuidando y enseñando a Mary Rose». Parecía que el duque encontraba esto difícil de creer, pero preguntó con una voz que Fiona estaba segura de que habría intimidado a la mayoría de la gente: «¿Espera quedarse aquí?». «Estoy segura de que eso es lo que Mary Rose desearía que hiciera», respondió Fiona. La niña, que no había estado escuchando el intercambio que estaba teniendo lugar, de repente se dio cuenta de lo que estaban diciendo y se volvió hacia el duque para decirle: «Por favor, tío Aiden, quiero que la tía Fiona se quede conmigo. Sería muy infeliz si se fuera y me enseñara muchas cosas que quiero saber». No había duda de la súplica en la voz infantil, y, como si al duque le resultara difícil tomar una decisión sin más consideración, dijo un poco cínicamente: «Estoy seguro de que, por el momento, en cualquier caso, podemos acomodar a tu tía en el castillo». «¿Quiere que lleve a Mary Rose y a la señorita Wyndham a sus habitaciones, su gracia?», preguntó el señor Mackit. «Creo que sería una buena idea, y por supuesto espero ver a mi sobrina más tarde en la noche». La forma en que la excluyó fue puntual, pensó Fiona, pero ella simplemente hizo una reverencia con gracia y se lo volvió para seguir al señor Mackit, extendiendo su mano a Mary Rose mientras lo hacía. Pero Mary Rose tenía algo más que decir. «Tío Aiden, ¿me mostrarás los lugares en los que tú y Dada solían esconderse cuando eras travieso?». «Hacían eso para que nadie pudiera encontrarlos. Quiero ir a la torre del guardia, donde una vez desafiaste a tu tutor y te negaste a hacer ninguna lección». Ella soltó un pequeño gorgoteo de risa. «Eso debe haber sido divertido. Dada dijo que estaba muy enojado cuando te quedaste justo encima de la torre, y que él era demasiado viejo para subir los escalones y atraparte». «Ahora escúchame, Mary Rose», dijo el duque, «y esto es importante». Había una nota de autoridad en su voz que barrió la sonrisa de los labios de Mary Rose. «Nunca», continuó el duque, «nunca, en ninguna circunstancia, ¿entiendes?, deberás ir a la torre del guardia. Puedes jugar en cualquier otro lugar del castillo y en los terrenos,
pero la torre de la guardia no es segura. Tengo la intención de repararla, pero aún no se ha hecho, por lo que debes mantenerte alejada de ahí. ¿Entiendes? Mary Rose dio un pequeño suspiro. Sí, tío Aiden, lo entiendo, pero tal vez pudiera mirar hacia arriba y ver dónde te sentaste en la cima de la torre sin entrar en ella. Sí, puedes hacer eso, dijo el duque, pero recuerda lo que te acabo de decir, y sería prudente que tu tía también lo recordara. Hubo una pequeña pausa antes de decir la palabra tía, como si le resultara difícil admitirlo. Fiona respondió: No lo olvidaré, su gracia, pero comprenderá que debido a que el padre de Mary Rose amaba su hogar muy profundamente, le contó historias sobre él que ella siempre recordará. Fiona pensó que sus palabras harían que el duque se sintiera avergonzado, pero él solo la miró de la forma que ella pensó que era algo despectiva. Entonces Mary Rose corrió hacia ella y puso su mano en la suya. «Todo es muy emocionante, ¿no, tía Fiona?», preguntó mientras caminaba por la habitación, «y el tío Aiden se parece un poco a Dada, pero mayor y bastante feroz». Habían llegado a la puerta en ese momento, pero Fiona estaba bastante segura de que el duque había escuchado la descripción que la niña hacía de él. Ella esperaba que lo hiciera sentir incómodo, aunque lo dudaba. Fueron presentadas por el señor Mackit a una anciana ama de llaves y llevadas a las habitaciones en el primer piso, pero que estaban muy lejos por un pasaje retorcido, y Fiona decidió en una de las otras torres. Había una habitación grande para Mary Rose con una cama con dosel que la deleitaba y una habitación que se abría para Fiona. Ella sabía que había sido destinada a la institutriz. Por lo tanto, no era tan impresionante como la que ocuparía la niña. Sin embargo, era bastante cómoda y tenía una magnífica vista desde la ventana sobre la pared circundante del castillo y el páramo salvaje más allá. «Enviaré a una de las criadas para que desempaque para usted, señorita», dijo la señora Meredith, el ama de llaves. «Su nombre es Ginny y cuidará de usted». Su voz se suavizó mientras miraba a Mary Rose, que estaba explorando su habitación. Luego agregó: «Será un día feliz para todos nosotros ver a la hija de su señoría y saber que va a vivir entre nosotros». «Creo que a Lorian le gustaría saber que ella está aquí», dijo Fiona suavemente. «Lo hemos extrañado terriblemente todos estos años», dijo la señora Meredith, y muchas lágrimas se derramaron, sobre todo en el campo, cuando se supo que había encontrado la muerte en uno de esos monstruos mecánicos que llaman trenes. «Fue muy triste para Mary Rose perder a su padre y a su madre al mismo tiempo», respondió Fiona. «La compensaremos. Ha vuelto a casa, y no hay nadie que se llame a sí mismo un Rannoch que no esté listo para luchar y morir por ella». Fiona quería decir que esperaban que no tuvieran que hacer nada por el estilo, pero sabía que la anciana estaba hablando con una profunda sinceridad, y solo pudo sonreír agradecida. El equipaje fue llevado arriba, y Ginny vino a desempacar para ellas, exclamando con deleite los vestidos de Fiona, mientras los colgaba en el antiguo armario de roble tallado. Mary Rose, sin embargo, pronto se supo inquieta. «Por favor, tía Fiona, quiero ver más del castillo», suplicó. «Vamos a buscar al tío Aiden y le decimos lo que queremos hacer». «No creo que debamos molestar a tu tío, querida. Pronto será la hora de acostarte. Pero como es una noche tan encantadora, creo que podríamos tener un pequeño paseo afuera antes de que nuestra cena esté lista». Fiona instruyó a Ginny para que preparara un baño, y le dijo lo que Mary Rose debía tener para la cena. Luego, como parecía una tontería vestirse solo para salir por unos minutos, bajaron las escaleras como estaban, y salieron a la hierba verde que parecía una alfombra de terciopelo que rodeaba el castillo principal. Mary Rose, sin embargo, tenía la intención de ver la torre de guardia, de la que tanto había oído hablar a su padre. Fiona sabía que había capturado su imaginación porque los dos jóvenes, suponía que debían tener unos 10 y 13 años en ese momento, habían sido tan traviesos como para desafiar a la autoridad. Era el tipo de historia que cualquier niño encontraría fascinante, y Mary Rose podría repetir palabra por palabra lo que le habían contado. Tomaron comida de la mesa del desayuno, tía Fiona, y la escondieron en sus bolsillos para que supieran que si se quedaban en la torre de guardia todo el día y toda la noche no tendrían hambre. «Todavía era bastante travieso de parte suya», dijo Fiona.
Papá dijo que su tutor era un anciano cruzado que les enseñaba muy poco, y siempre les encontraba fallas. Fiona no pudo evitar pensar que era algo reprensible contarle la historia a una niña, pero podía entender la fascinación de la misma. Mary Rose miró a su alrededor, muy pequeña contra las imponentes paredes, con su vestido blanco con su faja azul. Me pregunto cuál es la torre del guardia, dijo. Dime cuál es, tía Fiona. Tendremos que preguntarle a alguien, respondió Fiona. Parecía que no había nadie alrededor, y los sirvientes con faldas escocesas que habían estado en la entrada cuando llegaron estaban muy lejos. Entonces vio a lo lejos al duque entrar por la puerta principal del castillo y bajar las escaleras, seguido por 3 perros. Ella se preguntaba si él se molestaría al verlas en el césped, cuando Mary Rose también lo vio. «Ahí está el tío Aiden», exclamó. «Él me lo dirá». Sin esperar a que Fiona dijera nada, corrió por la hierba. Su cabello rubio brillaba bajo la luz del sol de la tarde. Por un momento el duque, que estaba girando en una dirección diferente, no la vio. Entonces debe haber escuchado su voz. «¡Tío Aiden! ¡Tío Aiden!». Ella corrió hacia él, y él se volvió para gritar. «Ten cuidado con los perros, no los toques». Pero ya era demasiado tarde. Cuando Fiona escuchó lo que dijo el duque, comenzó a correr, pero Mary Rose había comprobado su carrera hacia el duque, mientras uno de los perros se movía hacia ella. Era un mastín enorme, una raza que Fiona nunca había visto antes. El perro de repente se quedó quieto, como si la niña fuera algo inusual, y diferente de cualquier humano que hubiera visto antes. Luego, cuando el duque gritó bruscamente, «¡Rolo, ven aquí!», Mary Rose extendió su mano para acariciar la cabeza del perro. «¡Qué perro tan encantador!», gritó. «Eres casi tan grande como yo». Era cierto, Fiona pensó, corriendo ahora tan rápido como podía, sintiendo que su corazón estaba en su boca en caso de que el perro atacara salvajemente a la niña. El duque debe haber tenido el mismo pensamiento, porque él también se movió a pasos rápidos hacia Mary Rose. Luego, tanto su ritmo como el de Fiona se aflojaron mientras miraban a Mary Rose y Rolo, como si no pudieran creer lo que vieran. El enorme mastín movía la cola y lamía un poco tentativamente los brazos de Mary Rose, mientras los arrojaba alrededor de su cuello. Cuando Fiona se detuvo y respiró, se dio cuenta de que el duque también estaba parado, y supo por la expresión de su rostro que había tenido tanto miedo como ella de lo que podría suceder. «Eres el perro más grande y hermoso que he visto», Mary Rose murmuró, apoyando su mejilla contra el cuello de Rolo, quien siguió moviendo la cola. El duque caminó al lado de Fiona. «No tenía idea de que estarían aquí», dijo. «Saco a Rolo cuando no hay nadie alrededor». «Lo siento si no deberíamos haber estado aquí, su gracia, pero fue una tarde agradable, y pensé que Mary Rose debía tener algo de aire después de estar encerrada en un tren durante 2 días». «Sí, por supuesto», aceptó. «Y obviamente mis temores por Mary Rose en lo que respecta a Rolo eran innecesarios. Pero sería prudente que mantuviera su distancia de él». «Estoy muy dispuesta a hacerlo», dijo Fiona. Los ojos del duque todavía estaban en Mary Rose y Rolo, como si estuviera hipnotizado por lo que veía. «¿Siempre ha tenido ese poder con los animales?», preguntó. «No creo que sea un poder, sino amor», respondió Fiona. «Le encantan los caballos, los gatos, los perros y los pájaros. De hecho, todo lo que vive. Sienten su amor y responden a él». «¿Eso es lo que cree?». No había duda de la nota de burla detrás de la pregunta del duque. Fiona lo miró directamente a los ojos. «Creo que el amor es más importante que el odio, su gracia». No había duda de que había un significado oculto detrás de sus palabras, y vio un destello de ira en los ojos del duque. Ambos hablaban en voz baja, como si tuvieran miedo de molestar al perro. Y ahora, antes de que el duque pudiera responder a Fiona, Mary Rose lo miró alrededor, todavía con los brazos alrededor del perro, y preguntó: «Tío Aiden, por favor, ¿puedo ir a pasear contigo y con Rolo? Es el perro más encantador que he visto, y creo que le gusto». «Eso es obvio», respondió el duque, «pero tal vez deberías irte a la cama después de un viaje tan agotador». «¿Me llevarás otro día?», preguntó Mary Rose. Por favor, tío Aiden. Seré muy buena y me gustaría ir a caminar con Rolo». «Lo veremos mañana». «Gracias, tío Aiden». Ella abrazó al gran mastín de nuevo. «Te amo», le dijo, «y creo que aprenderás a amarme.
y entonces podremos jugar juntos. El duque comenzó a alejarse, seguido por otros 2 perros que eran de la misma raza, pero eran perras. «Ven, Rollo», gritó. El mastín pareció dudar por un momento, y luego, cuando Mary Rose tomó sus brazos alrededor de su cuello, él le dio otro lamido en el brazo, y saltó detrás de su maestro. «Es el perro más grande que he visto, tía Fiona». Fiona tomó la mano de la niña, sintiéndose de alguna manera sacudida por el incidente. Se preguntó si debería decirle a Mary Rose que no era prudente tocar perros extraños, y luego supo que era bastante innecesario hacerlo. Como le había dicho al duque, porque Mary Rose amaba a los animales, la amaban, y era muy poco probable que alguno de ellos la lastimara. «¿Por qué no podemos ser todos así?», Fiona se preguntó a sí misma mientras caminaba de regreso hacia la entrada del castillo. Pero ella sabía, mientras hacía la pregunta, que odiaba al duque, y no había duda de que él no le gustaba tanto como a ella le disgustaba a él. «Si fuéramos animales, gruñiríamos y nos morderíamos unos a otros», se dijo a sí misma. Luego se rió un poco, pues la idea le daba tristeza. Hasta aquí llega el capítulo 2 de la novela La duquesa desaparecida de Bárbara Cartland. Esta novela trae los capítulos un poco más largos que las demás. Espero que la estén disfrutando. Si es así, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye.